el tema de la iglesia que también pues nos está inquietando mucho estos días, aparte de lo que está sucediendo en Israel. Y es el tema de la iglesia, ¿no? Y los comentarios sobre este sínodo, sínodo muy raro, muy extraño, que ha comenzado en esta semana pasada en Roma. Y es rara, es extraño, porque si bien pues es el sínodo número 16, es la primera vez en la que primeramente el tema, es decir, el tema es hablar de una reconstitución de la iglesia, un cambio de estructura de la iglesia, en el cual, como dijo Francisco, ya no estará una pirámide en donde el Papa está arriba, después los obispos, la jerarquía, y abajo los fieles, sino que ahora es una pirámide invertida, en donde arriba estarán los fieles, sobre todo aquellos que pertenecen a grupos, como él llama, marginados o rechazados o excluidos, básicamente pues los grupos que siguen la doctrina, la filosofía, eh, eh, pues marxista de la New Age, los que siguen también la nueva ideología de género, los que están tratando de que se rehaga el matrimonio y pueda ser bendecido el matrimonio homosexual en la iglesia, y que mujeres accedan al sacerdocio, que desaparezca el celibato, en fin, estos grupos que básicamente son grupos europeos, hay que decirlo, porque la Iglesia Católica en otros países en donde hay persecución, sobre todo en China, en África, no piensan en ninguna de estas cosas, sino todo lo contrario. Entonces son grupos, pero son grupos sobre todo alemanes, que se han hecho del control de este sínodo, ¿no? Y es por eso, pues ya sabemos que van promoviendo toda esta cuestión, que no es necesario esperar que haya alguien declarando que hay un cisma. Primero porque el cisma, es decir, es la división entre quienes quieren impulsar cambio de la iglesia y quienes quieren mantener la tradición, el magisterio auténtico y el evangelio, pues solo se han ido dividiendo. Y lo que sí es de esperar es que esto se va a ir acentuando. ¿Por qué? Porque el sínodo no acaba en este mes de octubre. El sínodo va de octubre de este año a octubre desde 2024. Entonces, no es de esperar que el Papa publique un documento final, sino que más bien se va a dar inicio a que los episcopados empiecen a enfrentarse entre sí durante todo un año, que es el año que viene, y a confundir a los fieles porque no saben, pues, si sí es bueno lo que proponen estos o no está bien, o si es pecado, o si no es, o si ya la iglesia cambió y si se puede cambiar la moral y la doctrina de la iglesia. En fin, una gran discusión que lo que va a provocar es que el resto fiel se vaya solidificando, es decir, a ese grupo, que igual que hubo un resto fiel en el Antiguo Testamento, ¿sí? Durante los 40 años que el pueblo de Dios caminó a la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, nos dice en las Escrituras que solamente llegó a la tierra prometida el resto fiel, es decir, aquellos que se mantuvieron durante 40 años fieles a Dios. Los otros pues se aliaron con los cananitas, con los tal y cual, para no tener broncas con ellos,
abandonaron la fe mosaica. Entonces, solamente llega un resto fiel, ¿sí? A la tierra prometida. Pues lo mismo ahora, es decir, a la parucía, por decir, o más bien al rapto de los fieles, irá llegando solamente un grupo que podemos llamar también la, 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 el resto fiel, que es el que va a mantener la fe. Y aquí pues hay que pensar no en grupos grandes, sino más bien en grupos pequeños. Pensemos lo que sucedió en la época del inicios del cuarto siglo, cuando la herejía del arrianismo penetró en toda la iglesia. Y prácticamente el 98% de los obispos cayeron en la herejía arriana, incluso el Papa. Y solamente un obispo, que el patriarca de Alejandría, solamente uno, que fue San Atanasio, fue el que se opuso al arrianismo y, claro, pues sufrió azotes, destierros, persecución, pero gracias a ese uno se mantuvo la fe, que después ya se consolidó en el concilio de Nicea, en el 325, ya con una discusión teológica más formal. Y se le dio la razón a San Atanasio, a este pobre que había sido perseguido. Lo mismo dijo Juan Pablo II, aunque volvamos a ser 12 otra vez, pero que seamos 12 fieles al Evangelio de Cristo y a todo lo que ha sido el magisterio auténtico de la Iglesia. Entonces, este resto fiel es el que se va formando, se va solidificando después del segundo Pentecostés, sobre todo, aunque hoy día ya existe y ya sabemos que hay estos grupos en donde se está conservando la fe, pero pues va a venir un tiempo de mayor distinción, por no llamarle separación o cisma, ¿no? Pero eso es lo que va a suceder a lo largo del próximo año en la iglesia, a partir de que los episcopados, que es lo que están haciendo este mes, están poniendo sobre la mesa las conclusiones a las que llegaron durante 2 años que llevan disque consultando a las bases. A mí no me consultaron nunca, no sé a ustedes si les habrán consultado algo sobre lo que opinan de la iglesia, ¿no? Y baste decir que además la sinodalidad es una herejía que ya había sido condenada en el concilio de Calcedonia, pero en esa época se le llamaba la colegialidad o el conciliarismo, y que consiste en que los episcopados tienen la misma autoridad que el Papa y pueden decidir, así lo dijo Francisco, lo que quiera cada episcopado en doctrina y en liturgia. Entonces, se vuelve a dar esta herejía nuevamente dentro de la iglesia, por lo cual, pues no es bueno esperar nada positivo de este sínodo. Muchos preguntan, ¿y esto lo promueve Francisco o está en contra o qué? Pues permíteme decirte que hay toda la evidencia de que Francisco está promoviendo todas estas herejías por debajo del agua. Puede ser que en público diga, no, yo estoy en contra de la bendición de la iglesia, y sin embargo se sabe, por las noticias que vienen de gente que hay en el Vaticano, contactos que tenemos y que muchos de ustedes tienen, pues de que él por abajo del agua está promoviendo todo esto, ¿no? O sea, cínicamente, con perdón de decirlo.
Y aquí pues no es por juzgar a la persona, porque solamente Dios juzga a las personas. Pero sí tenemos los cristianos, los católicos, por el derecho canónico, el derecho y el deber de denunciar cuando en nuestra jerarquía se da alguna herejía o alguna desviación. Tenemos ese derecho y ese deber sin juzgar a la persona. Entonces, pues eso es lo que está pasando y lo que va a suceder. Pues va a acabar siendo una confusión total. Un papa, viene aquí la pregunta que también ponen algunos, ¿un papa puede ser hereje? ¿Sí? Y la respuesta, que si abrimos los libros de la historia de la iglesia, pues podemos aseverar que sí, un papa puede ser hereje. Y el primer papa en ser hereje fue San Pedro. O sea, simplemente porque se le ocurrió decir que a los paganos convertidos al cristianismo había que imponerles la circuncisión, hasta que llega San Pablo y le dice, oye, compañero, ven acá, o sea, estás mal, ¿sí? Estás mal porque Dios no quiere que les impongas a los paganos más cargas de las que ya les estamos poniendo, o sea, los 10 mandamientos. Y, y ese es el primer concilio, el de Jerusalén. Y luego tenemos un caso pues mucho más clamoroso, que es el de Honorio I, porque Honorio I en el siglo VII escribe varias cartas al patriarca de Alejandría, que era el obispo Sergio, y en esas cartas el Papa Honorio se ve claramente cómo defiende el monotelismo, o por lo menos no obedece, no acata la indicación de que venía ya de concilios anteriores de condenar el monofisismo y monotelismo. En resumen, pues el monotelismo decía que Jesús solamente tenía una voluntad. ¿Por qué? Porque era Dios y por todo tanto, pues tenía la voluntad de Dios, única, del Padre. Y eso es, después se aclara que es una herejía, porque Jesús tenía dos voluntades, la divina y la humana. Y como lo vemos claramente en el huerto de Getsemaní, cuando le dice, Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí se ve claramente las dos voluntades que había en Jesús. Él podía perfectamente haber salido corriendo y evitar la cruz. Y le está pidiendo a su padre que le quite la cruz. Entonces, el Papa Honorio cae de alguna manera en esta herejía. Y hay una cosa muy importante, que el concilio que lo condena como hereje, que es el concilio tercero de Constantinopla, lo condena como hereje 40 años después. Ya había muerto Honorio I, y el concilio de Constantinopla lo quiso declarar como hereje para que quedara en las actas. Después, como seguía todavía la discusión, el concilio general, todos son concilios generales, ecuménicos. El cuarto de Constantinopla, el séptimo y el octavo concilio de Constantinopla lo vuelven a declarar hereje. Y no solo, sino que además después, cuando llega el Papa León II, pide a todos los obispos que firmen un documento. Todos los obispos que había en esa época, deben haber sido 100, 120, firman una carta en donde todos están aseverando que el Papa Honorio I fue un hereje, y la carta se la meten en su tumba. Entonces, pero aquí hay algo muy importante. Los concilios que lo condenaron como hereje, ninguno
Ninguno dijo que por haber sido hereje dejó de ser papa. Y esto es muy importante porque va en contra de la opinión de, por ejemplo, San Roberto Belarmino y otros teólogos que lo siguieron, que eran de la idea de que cuando un papa cae en herejía, automáticamente deja de ser papa. Pues no sucedió así, y nunca ha sucedido. Aparte de que cuando viene el Concilio Vaticano I, precisamente hablando de la infalibilidad de la Iglesia, ponen tal cantidad de condiciones para nombrar a un papa como hereje, como es el que lo haya declarado esa herejía de una manera formal ex cátedra, repetidamente, y que haya muerto en esa herejía. Entonces, bueno, si le aplicamos todas estas características, pues tampoco Honorio primero, pues podemos decir que fue hereje, ¿no? O sea, si la ley se ejerciera retroactivamente, pues sí, así con esas, pues no ha habido ningún papa hereje. Pero quitándolas, bueno, pues sí lo hubo, ¿no? Y y luego, en cuanto al hecho de antipapa, que es el otro tema que muchos están viendo y que efectivamente lo tenemos ahorita en la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque ahí es cuestión de ver simplemente el discurso de renuncia de Benedicto XVI del 11 de febrero, ¿sí? Del 2013, en donde él dice claramente: renuncio al ministerio de obispo de Roma, pero en ningún momento dice renuncio al munus, al cargo. Y el problema es que como esto lo escribió en latín, al traducirlo a los otros idiomas, no existe traducción de munus. Entonces, en todos los idiomas, incluso en español, se tradujo como ministerio. Sin embargo, el canon 332 del Código de Derecho Canónico dice que para que un papa renuncie válidamente, tiene que renunciar no solo al ministerio, es decir, al actuar como papa, sino al cargo y a los honores, y al lugar. Y Benedicto no renunció ni al cargo ni a los honores, porque siguió llamándose su santidad Papa Benedicto XVI, vestido de blanco, viviendo en el mismo lugar, en el Vaticano, etcétera. O sea, no se cumple nada de lo que habían establecido sus antecesores, que sí renunciaron válidamente, como fue Gregorio XII y Celestino V. Entonces, tenemos ahí que hay una situación en donde sigue habiendo un papa y nombran a otro, lo cual pues no puede ser. Y adicionalmente, estos ya son sutilezas de la renuncia, pero él anuncia que renunciará el día 28 de febrero a las horas 20 de Roma, ¿sí? O sea, que es muy raro, porque tú cuando dices, yo presento mi renuncia, vas con tu jefe y le dices, aquí está mi renuncia, se efectúa inmediatamente. Él no, él anuncia que va a renunciar el día 28 a las horas 20 de Roma. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al estar diciendo que es hora 20 de Roma, está diciendo que se está rigiendo por el antiguo calendario, horario que se usaba en los territorios pontificios y en Roma y en Castel Gandolfo, en donde las horas no comienzan a contarse a partir de las 12 de la noche, sino a partir del ocaso del sol.
Entonces, si nosotros vemos el día 28, ese día en que él vuela en el helicóptero, se va a Castel Gandolfo, etcétera, las 20 horas de Roma no eran las 8 de la tarde de ese día, sino que en el calendario romano y pontificio era las 1:30 del 1 de marzo del día siguiente. Repito, porque comienzan a contarse las horas a partir de la puesta del sol. Tanto así que en el discurso que él da en el balcón desde ahí en Castel Gandolfo, les dice que el día, el día de hoy es distinto a los demás. Pues distinto porque se estaba rigiendo por otro horario. Y entonces, él sabe que el comunicado de prensa de la sala Stampa del Vaticano, el comunicado de prensa, se publica todos los días entre la 1 y las 2 de la tarde. Entonces, muy astutamente, justamente a la 1 es cuando el cardenal Angelo Sodano, que era el decano de los cardenales, publica en la Gaceta de la sala de prensa que el Papa, que ya no hay, la sede de Pedro está desocupada y por tanto convoco a un cónclave para elegir a un sucesor. Cuando él está diciendo esto, el Papa Benedicto estaba todavía vivo y siguió siendo Papa hasta la 1:30. Es decir, que el cónclave que se convoca a la 1 es inválido, porque todavía la sede de Pedro estaba ocupada. Entonces, con esto de la hora Viginti, la hora 20, lo que provocó es un golpe de Estado en su contra, por lo cual no tuvimos nunca a un papa resignatario, sino a un papa impedido. Y por eso se recluye como papa impedido en esa clausura en Roma, ¿sí? Entonces, nunca dejó de serlo, nunca dejó de ser el papa porque era un papa impedido y porque no renunció al munus. Adicionalmente, hay otra prueba que es muy simpática, y es que en una entrevista que le hace Peter Sewald, que es su biógrafo, ¿no? El que le hizo todos los libros de su vida, en ese libro, cuando le está preguntando sobre la renuncia, dice, sí, yo renuncié igual que el último papa que renunció hace 1000 años, cuando en realidad eso pues es una mentira, porque el último papa que renunció fue precisamente el que yo decía, Gregorio XII, y esa renuncia pues fue 580 años antes, ¿sí? La renuncia fue de Gregorio XII fue en el 1415, 598 años antes. ¿Por qué le dijo Benedicto a Peter Seward que estaba renunciando como el último papa que renunció hace 1000 años? Pues si nos vamos a la historia, el papa que renunció 1000 años antes, es decir, en el 1013, es Benedicto VIII, el cual también renunció nada más al ministerium, pero no al munus. ¿Por qué? Porque se peleó con el emperador y entonces para dirimir las broncas que traía, tuvo que abandonar Roma y se fue, dejó su ministerio como papa, pero, no, pero siguió conservando el munus. Tanto así que se solucionan ya los problemas con el emperador y regresa a Roma para seguir siendo Roma. Entonces, es muy significativo que le esté diciendo a Peter Seward, yo renuncié igual que el último papa hace 1000 años, porque los otros dos que renunciaron después de eso, no renunciaron al munus. Bueno,
Esto trae muchas consecuencias canónicas que aquí no quiero detenerme, pero bueno, basta decir que no hay que tener tampoco un gran escándalo, porque en la historia de la iglesia, simplemente como numeralia, en la historia de la iglesia han habido 38 antipapas, ¿sí? ¿Qué es un antipapa? Pues es alguien que toma la sede de Pedro, se adueña de la sede de Pedro, pero con una irregularidad en su elección. También hay que señalar que el primer antipapa fue santo, ¿sí? Que es San Hipólito de Roma. Y ese antipapa reinó 18 años. Otra numeralia, la iglesia, o sea, de estos 38 antipapas que han gobernado la iglesia, el que más tiempo ha reinado ha sido Benedicto XIII, que reinó 29 años como antipapa, del 1394 a 1423. Sí, y luego sucede algo muy interesante, ¿no? Siempre que hay un antipapa, cuando muere, el siguiente es también antipapa, porque obviamente los cardenales que nombró son inválidos. Entonces, a la muerte de San Hipólito de Roma, por ejemplo, que fue el primer papa, fue santo, le siguió otro antipapa, que es Novaciano, y así se abre una cadena de antipapas. En contra está el verdadero papa, que fue Calixto. Cuando muere Calixto se nombra a un papa válido, que fue Urbano. Muere Urbano, se nombra Ponciano, y así, o sea, siempre se abre esa línea hasta que pasan muchos años y pues llega un momento en que la iglesia se da cuenta de que, a ver, uno de los dos tiene que ser antipapa. Lo mismo pasó con Honorio II, pero esto es muy importante, porque Honorio II, que tenía pues una pelea con los cardenales, que ya en esa época, pues todas las familias italianas querían tener a un hijo, a un vástago, a un familiar como papa. eh, Honorio, sin decirle nada a los cardenales adversarios, como dice Andrés Manuel, no enemigos, sino adversarios, no les dice nada, y Honorio II, con el poder que tiene el Papa, que es total, jurídico, legislativo y ejecutivo, Honorio II reúne a 8 obispos y los nombra sus electores, ¿ok? 8 obispos, ni siquiera cardenales, y los reúne y por escrito les deja dicho: ustedes 8 son mis electores cuando yo muera. Entonces, cuando muere Honorio II, pues se produce una doble elección, la de los cardenales mayoría, sí, que eligen a Anacleto II, y estos 8 que eh, eligen a Inocencio II. Entonces, y pasa lo mismo, cuando muere Anacleto II, cardenales inválidos vuelven a nombrar a otro papa inválido, que es Víctor IV, y a Honorio II lo sucede Inocencio II, y así hasta que se aclara esta situación. Conocemos el cisma de Occidente, en donde llegó a haber incluso 3 papas, ¿no? Y uno en Aviñón y otro en Roma, y el de Aviñón excomulgaba al de Roma y a todos sus cardenales, y el de Roma excomulgaba a todos los de Aviñón y a todos sus cardenales. Es decir, no nos debe asustar el que tengamos un antipapa y una serie
de cardenales nombrados inválidamente, porque en definitiva quien lleva las riendas de la Iglesia es el Espíritu Santo y siempre ha sabido hacer lo mejor que debe hacer y sacar lo mejor y llevar la Iglesia, y Cristo nunca la abandona. Y como veamos que está hoy día digamos, pues de podrida, porque está llena de masones, y este tema sería largo describirlo, la manifestación pública de Cristo, que ese retorno glorioso y soberano viene a rescatarnos y a renovar toda la creación. ¿Dónde sucederá? Esto es importante, por eso el retorno de Cristo es físico, viene a rescatarnos y renovarlo todo. Sucederá en el valle de Armagedón, que está al norte de Israel, como fin de esta batalla al final de los 7 años de la Gran Tribulación, en donde ya se han decantado los países que siguen al anticristo, porque llega a ser un seguimiento político, geopolítico, y hay otros países que no, que están de parte de Dios, ¿sí? Y entonces llega a haber un enfrentamiento de varias batallas. La última batalla que se da en el norte de Israel, en Armagedón, es en ese momento cuando está el anticristo a punto de destruir Jerusalén, cuando él baja, dice San Juan, que en un caballo blanco y con una espada, seguido de todos sus ejércitos, también a caballo, dice, de santos de toda la historia y de todos sus ángeles, a librar esta batalla, atar, dice San Juan, al anticristo y al falso profeta, y mandarlos a donde deben de estar para que dejen de molestar a la humanidad durante 1000 años. Después de la tribulación de aquellos días, aquí está la cita, veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y gloria. Ese mismo Jesús que habéis visto subir a los cielos, así vendrá, como le habéis visto ascender. Restaurar la creación y elevar la naturaleza humana en su integridad. Es decir, la naturaleza humana ha recuperado ya la gracia, la vida espiritual, pero no los dones preternaturales que tenían Adán y Eva. Bueno, ahora por esta gracia de la parucía las volvemos a recuperar. Hay una transformación esencial. ¿Por qué se llama últimos tiempos a los que vivimos a partir del 1948? Pues porque así le llamaron los profetas, ¿sí? El tiempo de los gentiles, que va del rechazo del Mesías hasta la gran tribulación, la parucía, para dar inicio a los tiempos del reino, que van de la parucía hasta el fin del mundo. Aquí vemos las profecías que ya se cumplieron en el año 70, donde comienza el tiempo de los gentiles, en el año 48, donde se cumplen también casi 60 profecías, entre ellas la de Ezequiel: tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde se fueron, la diáspora, y los reuniré nuevamente y los traeré a su tierra. Y lo que sigue es esta guerra de Gog y Magog, en donde Dios rompe su silencio respecto a Israel. Repito, porque el ataque de Rusia y de todos estos países no se llega a dar debido a un gran terremoto que habrá en ese momento, a una lluvia de azufre, dice Ezequiel, y a que los atacantes se empiezan a confundir y a matar entre ellos mismos. Entonces, a partir de aquí, la humanidad vuelve a reconocer que Israel es el pueblo de Dios. Por eso digo que ahí se rompe el silencio nuevamente respecto a su pueblo. Endurecimiento que sobrevino a Israel hasta que entre la totalidad de los gentiles. Es decir, el día en que el último llamado a bautizarse se haya bautizado y termine ya de entrar la totalidad de los gentiles a la iglesia, ese día la iglesia es raptada.
Aquí está una cronología donde se puede ver gráficamente la guerra de Ezequiel, termina la guerra de Ezequiel y comienzan esos 7 años de gran tribulación, divididos para que no haya duda. San Juan dice 1260 días y 1260 días, 3 años y medio y 3 años y medio. El rapto sucede a la mitad, justamente. ¿Por qué sucede esta desolación y por qué el anticristo comienza la persecución ya abiertamente, mientras que antes era un líder de paz? Pues porque se cansa de los 2 testigos que están en Jerusalén, que son la piedrita del zapato del anticristo, y les da muerte. Pero a los 3 días y medio resucitan ante el asombro de todo el mundo, y pues esto pone en evidencia que este es realmente un falso Mesías. Y se enoja y comienza la persecución ya abierta contra las naciones, terminando en la guerra de Armagedón y en la parucía y el juicio a las naciones. Tenemos de entender que después del juicio a las naciones y de restaurar la creación y la Eucaristía, instaurado su reino, Jesús vuelve a subir a los cielos y gobierna durante esos 1000 años desde la Eucaristía y a través de sus santos. Aquí en estas 4 columnas, que no es fácil de ver porque quedaron muy pequeñas las letras, en la primera columna están los sellos, es la descripción de San Juan, que son los 7, siempre es un septenario, son 7 sellos, y después al final, después de la mitad de la gran tribulación, vienen las 7 trompetas y las 7 copas. Los 7 sellos que dan, que es la primera parte de la gran tribulación, los 4 primeros son los así llamados los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero de ellos es el anticristo, que es el jinete blanco. Qué curioso que lo pinte San Juan, que igual que dice que vendrá Jesús montando en un caballo blanco, con lo cual quiere decir que el anticristo es alguien que emulará, imitará a Jesús, se hará pasar por el Mesías. El segundo sello es la guerra, el tercero es el hambre, el tercer jinete, el cuarto pues es también todo lo que deriva de la guerra, las enfermedades. El quinto es la persecución a los cristianos. El sexto son calamidades cósmicas. Y el séptimo es un silencio de media hora que se hace en el cielo. Es importante decir que los sellos no se dan cronológicamente como los pone San Juan en el Apocalipsis, sino que son situaciones que se dan todas al mismo tiempo durante esos 3,5 años iniciales de la gran tribulación. No son cronológicos. En el caso del primero sí, porque es la aparición pública del anticristo. Y en el caso del séptimo también. ¿Por qué? Porque coincide con la fiesta del Rosh Hashanah judío, que es el rapto de los fieles. Los siguientes, pues las trompetas y las copas, pues las puedes ver. Es como estar leyendo las plagas de Egipto, son muy parecidas. La segunda columna puse yo las citas de los evangelios sinópticos. Las fiestas judías nos hablan también del tiempo en el que estamos viviendo. De las fiestas judías que Moisés, digamos, vienen desde la época de Moisés, son 7. 4 se celebran en la primavera y 3 se celebran en el otoño. Las 4 primeras fiestas judías ya fueron sublimadas por Jesucristo. Es decir, ya adquirieron un sentido pleno espiritual, cristiano. Concretamente, la Pesha
que se celebra el día 13 de Nisan. Nisan viene a ser abril, aunque es movible, pues se celebró con la última cena el día de la Pascua. La siguiente fiesta judía, que es al día siguiente, el 14 de Nisan, es la fiesta de Matzot, que es la fiesta de los panes ácimos, cuando precisamente se comían el pan sin levadura. Esa fiesta la sublimó Jesucristo justamente con su muerte en cruz el Viernes Santo. La fiesta siguiente es la fiesta de Bikurim, que se celebra al día siguiente, el 15 de Nisan, que es la fiesta de los primeros frutos. Esa la sublimó Jesucristo con el entierro, con su entierro, el sábado santo. Y la que sigue, la fiesta de Shavuot, perdón, el Bikurim, primeros frutos es el domingo, el día de la resurrección. Y la que sigue es Shavuot, que se celebra el 6 de Sivan, que se celebra 50 días después de Bikurim, es decir, 50 días después de la resurrección, y que Cristo la sublima enviando el Espíritu Santo. Es el día de Pentecostés. Por eso están reunidos los discípulos con María en el cenáculo, y muchos grupos de judíos estaban reunidos en sus casas celebrando Shavuot, que es la fiesta de la cosecha, y es también la celebración de cuando Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos. Entonces, espiritualmente, pues llama la atención como ahora ya no son 10, es la ley que entregó Moisés, sino que ahora es que viene el Espíritu Santo y es la nueva ley, la ley del amor. Bueno, pues faltan todavía 3 fiestas que Jesús todavía no ha sublimado, que es la fiesta de Rosh Hashanah, que se celebra en el mes de Tishri, y Rosh Hashanah es la fiesta de las trompetas. Justamente lo que dice San Juan, sonará la trompeta, y es justamente la séptima trompeta, el séptimo sello de las 7 sellos del Apocalipsis. Y coincide cómo lo va a sublimar Jesús, Rosh Hashanah, llevándose a su iglesia. En esa fiesta judía es cuando sucederá el rapto de los fieles, ¿ok? En la fiesta de Rosh Hashanah. Después empieza la expiación, ahora sí agárrense, los 3 años y medio del gran día de Yahvé, grande y temible, el Yom Kippur, que es la purificación, son los 3 años y medio de expiación de aquellos que se quedaron y de aquellos que siguen al anticristo y no quieren convertirse a Dios. Y los tabernáculos, Sukkot, que es la última fiesta, que es la parusía, justamente en donde los judíos celebran todo el recorrido y las tiendas en los que habitaron, durmieron durante los 40 años en el desierto. Pues ahora Jesús nos va a traer el cielo a la tierra, habrá cielos nuevos y tierra nueva a partir de la parusía. Aquí está la cita del rapto de los fieles, que este misterio lo dio a conocer San Pablo en Tesalonicenses y en la primera de los Corintios, cuando la iglesia es raptada, cuando se cierra el tiempo de la iglesia, la mujer, la prostituta, la gran ramera, que está aliada con los reyes de la tierra. No vas a ir para allá. Sí, Cabe. que se embriaga con la sangre de los mártires de Cristo y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, o sea, 10 países.
Entonces, estas dos mujeres, la mujer vestida de sol y la gran prostituta, las dos son la iglesia. Las dos representan a la iglesia. Solo que una, la que tiene que huir al desierto para no ser devorada por el dragón y dar luz y amamantar a su hijo durante 3 años y medio, pues nos habla de los 3 años y medio de la persecución cristiana, donde la iglesia vuelve a catacumbas. Y la otra mujer, la gran ramera, la prostituta, es la iglesia apóstata que ya abandonó la fe y se alía con los reyes de la tierra. Entonces, bueno, con esto termino y pues simplemente, en mi opinión, yo puedo estar equivocado, desde luego, pero, y he preguntado a varios sacerdotes, no me quieren responder, pero eh, siempre que hablábamos de estos temas, decían que el cisma ya está, o sea, la división, los que piensan que se puede cambiar la moral y que los pecadores pueden comulgar, etcétera, 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 y los que no, o sea, los que se mantienen fieles al magisterio auténtico. Y sobre todo un sacerdote, gran teólogo, decía, pero tiene que venir un momento solemne en el que ya se diga, ahora sí ya comenzó formalmente el cisma. Para mí, este momento sucedió ya con la declaración del arzobispo Carlo María Viganò, que es, bueno, es un tratado que es importante leer, en el que no solamente le llama a Francisco antipapa, sino que le llama enemigo de la iglesia. Y da ahí todas las razones por las cuales se atreve a llamarle de esta manera. Es el primer jerarca de la iglesia de ese nivel que se atreve a llamarle antipapa y enemigo de la iglesia. ¿Y por qué? Pues por todo lo que está metiendo en el sínodo de la sinodalidad. Él lo explica claramente. Dices que todo esto va a pulverizar la iglesia, la va a dividir, la va a destruir, y parece que eso es lo que él quiere.